cale hondo en nuestros corazones. Tú nos conoces cómo hemos llegado, las necesidades que hay en cada uno, tú las conoces y tu palabra suple todas las necesidades. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice todas las clases que se realicen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, las clases a sus respectivas clases. Bien, llegamos entonces al último capítulo de Hechos. Y el último capítulo es el capítulo, ¿quién dijo 27? 28, terminado el 27. Ah, está bien. Eso quería decir, hermana Georgina. Eso quería decir. Sí, sí. Tranquilidad. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Empezamos entonces el último capítulo de Hechos, el capítulo 28. Hemos pasado ya bastante tiempo aprendiendo. No sé qué capítulo será de la serie de Hechos. La otra vez había sacado la cuenta, no sé ahora qué capítulo será. Pero obviamente son más que 28 porque no vemos un capítulo por serie, sino que todos los capítulos se van dividiendo dependiendo de la, del contenido que traiga el capítulo. Y hemos aprendido bastante acerca de cómo se fundó la iglesia, porque eso es lo que estamos viendo, cómo Cristo edificó o está edificando aún la iglesia hasta el día de hoy. La promesa era entonces de que el evangelio iba a llegar a Judea, a Samaria y hasta lo último, le puso color, hasta lo último de la tierra, exactamente, hasta lo último de la tierra. Esa fue la promesa y estamos viendo cómo Pablo está cumpliendo lo que el Señor había prometido, porque él ahora está camino ¿a dónde? Hacia Roma. ¿Y qué era Roma? La capital del imperio. Era la ciudad más importante de todo el mundo. De todo el mundo. En detalle. Bien, pero como yo soy olvidadizo, si no pregúntele a mi esposa, vamos a repasar. Siempre es bueno repasar porque somos olvidadizos. ¿Usted se acuerda de dónde partió el viaje Pablo hacia Roma? ¿De dónde partió? ¿Ve? No se acuerda. ¿Ve? Por eso lo vamos a repasar. Por eso lo vamos a repasar. Vamos a repasar entonces un poquito a esto. No vamos a perder tanto tiempo en esto, pero para recordar. Es bueno recordar porque esta es una travesía que está haciendo Pablo con muchos obstáculos. Recordamos que el último tiempo ya estuvo 2 años, nosotros lo pasamos tan rápido, pero 2 años encarcelado eh, con todo este juicio que allá, que el juicio de acá y todas esas cosas que ya hemos revisado, hasta que finalmente recordamos que Pablo apeló a César y eso entonces lo llevó a que tuvieran este viaje hacia Roma. Pero este viaje hacia Roma no fue tan fácil, no habían aviones, no había nada de eso, sino que era todo más rústico y habían barcos, embarcaciones que trasladaban a la gente. Vamos a ver entonces, tenemos un mapa ahí para irnos ubicando, para saber qué pasó, cómo fue. ¿No sabéis? ¿Qué viene? Entonces Pablo comienza en Cesarea. De ahí parte el viaje en Cesarea. ¿Ya está? Sí, ya. ¿Funciona esto? Gracias, Andrés. Ya. En Cesarea, que está ahí. Ahí dice Cesarea para los que no alcanzan a leer. ¿Ya? O si se puede agrandar, mejor. O sea, se va a ver un poquito borroso, pero va a tener la idea. Se puede agrandar un poquito ahí. Ahí. Exactamente. Colero. Ya. Ahí. Ya. Pero corres un poquito para allá. Ah.
Ah, ya, tranquilo, eso también, hombres. Bueno, partió en Cesarea, eso está en Mateo. Hechos 27, en Hechos 27 está entonces la travesía, de dónde partió, cómo fue este asunto, ya. Partió aquí en Cesarea y dice el versículo ahí en Hechos 27 que pasaron a Sidón, que Sidón está ahí, ahí dice Sidón para los que no ven. O sea, de Cesarea pasó a Sidón. ¿Qué pasó en Sidón? Julio le permite que Pablo sea visitado por sus amigos y todas esas cosas. Yo sé que no se acuerda, pero yo tampoco me acordaba, por eso se lo traigo a memoria. Luego dice que llegaron acá, que se llama Mira, pero ahí Lucas en Hechos ya empieza a decir que este viaje por aquí, por la isla de Chipre, Panfilia, todo eso, fue con mucha dificultad. Ya estaban con problemas de viento al llegar aquí a Mira. Luego salieron de Mira y cambiaron de nave ahí, en Mira. Y era una nave alejandrina, que era probablemente un barco que venía de Egipto hacia Roma con cargamento. Recordamos que era un barco grande, porque ¿cuántas personas habían en el barco? 276 personas. Bastantes personas habían en el barco. Era un barco de proporciones, llevaba carga. Eso fue ahí en Mira. Ahí fue cuando Pablo entonces les dice, yo creo que no deberíamos hacer este viaje, porque ya había pasado el tiempo, dice, y viene el invierno y todo el asunto, les recomiendo que mejor no hagamos. Pero ¿qué dijo el centurión? No, ahora que hacemos caso a los profesionales, ¿ah? Los del barco, los profesionales. Llegaron entonces acá, no, perdón, todo lo que dije fue acá, en Creta. Todo lo que dije fue en Creta. Ahí fue donde Pablo les dijo, yo pienso que no. Y recuerda que ellos, cuando partieron, dijeron, vamos bien porque tenía el viento a favor. Tenía, si no había que hacerle caso a Pablo, estábamos bien. Pero ya a los días empezó el viento huracanado. El viento huracanado. Y eso pasó aquí, después de Creta. Y aquí en toda esta travesía fue lo que pasó en el capítulo 27, donde fue el despelote y el naufragio y todo el asunto. Naufragio que terminó llegando a una isla, que es la isla que está aquí, que se llama Malta, o dice ahí Melita, que bueno, traducido es refugio. A esa isla llegaron. Después de toda esta travesía que hemos visto toda esta semana, hemos aprendido un poco de cómo se llama, de navegación, de términos marinos, la proa, la popa, el esquife. ¿Qué era el esquife? ¿Ve que sabe? El barquito. Ya, todo eso lo vimos y ahí está el viaje que fue bastante tiempo. ¿Recuerda cuánto tiempo llevaban sin comer? ¿Qué les dijo Pablo? 14 días. 14 días que no comían. Y Pablo hace algo en medio de la tormenta, que también es una enseñanza para nosotros. En medio de la tormenta, él da gracias a Dios. ¿Recuerda eso? Versículo 35, cuando dice que tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y los animó a que comieran, porque ya empezó Pablo a decirle que él se le había aparecido un ángel que le dijo, no vamos a morir. Dios te ha concedido que todos vivan. Entonces, Pablo tenía ánimo y compartió su ánimo con todos los demás. Tratemos de imaginar cómo era todo ese momento. Recordemos que no había luz, o sea, probablemente amanecía, pero estaba todo nublado. Todo nublado, no había dirección, había solo agua, solo nubes. Era algo desesperante, porque había mucho viento. Y no es que cuando Pablo dice, ya demos gracias a Dios y todos comiendo, estaban todos tranquilos y se había calmado la tempestad. No, dice que
claritamente dice que estaba todo revolucionado. O sea, lo más probable es que hayan estado comiendo así, moviéndose. Hay que imaginarse un poquito las cosas, ser un poquito peliculón con la historia. Eso fue el viaje que está aconteciendo ahí. Pero esta isla es de verdad. Es de verdad. Yo la investigué y está de verdad. Y tenemos una foto de verdad, de este momento actual. Ahí está. Contemplen a Malta. Esa es Malta, el día de hoy. O sea, la foto debe haber sido de 2024, algo así. Pero ese es Malta. De hecho, Malta es un país hoy en día. Es un país, es toda la isla que tiene 27 kilómetros de, son puros datos, pero vas a verlo. 27 kilómetros de largo y 14 de ancho. Aquí fue donde llegó entonces Pablo en el naufragio. La isla es de verdad, está ahí. Lo que está en la Biblia está en verdad. Y si se fija aquí, ahí dice San Paul, porque la tradición dice que aquí probablemente haya llegado Pablo. Tenemos una foto agrandada de esa parte, solo para tener la referencia. Ahí está. Ahí está. Entonces, probablemente del mar llegaron a esta parte y en algún sector de esto tienen que haber llegado Pablo y los 276 personas a esta isla que se llama Malta. Y ahora sabemos que es un país entero esa isla. Eso es lo que está aconteciendo, esa es la isla donde llegó y el versículo que dice, vamos a leer el primer versículo del capítulo 28, dice, estando ya a salvo. Qué palabra más fortificante, ¿sí? Para Lucas que está escribiendo, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Por qué dice supimos? Porque probablemente al verla, no es que dijeron, aquí vemos algo que hay algo en el agua. Lo más probable es que no hayan sabido, porque no era el puerto principal. Entonces los marineros, los profesionales que eran del barco, nunca habían entrado por ese lado para conocerla. Pero cuando ya estuvieron ahí, ya supieron, este es Malta. Aparte de las personas que estaban ahí. Eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer entonces hasta el versículo 10 para tener el contexto y vamos a entrar ya de lleno. Dice, estando a salvo, ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El paso por Malta. El paso por Malta. Vamos a ver esta primera parte, el recibimiento que tienen entonces en la isla de Malta. ¿Cómo fue este recibimiento de esta isla que les recuerdo que se llama un lugar de refugio, era la traducción? Aunque hay alguna diferencia de que dependiendo del idioma, algunos dicen que puede ser miel, un lugar dulce, porque por la miel que genera, que hacen ahí en Malta. Pero eso ya son detalles. El principal significado entonces es refugio, qué lugar, qué nombre también eh, para ellos que venían de esta naufragio. Recordemos que el barco
se destruyó, encalló y se destruyó por las olas que le pegaban al barco. Ya, dice que los recibieron mejor de lo que normalmente se esperaría. ¿Por qué? Porque generalmente cuando había naufragio en el mundo antiguo, donde caían, generalmente o los mataban, porque pensaban que eran enemigos, o los hacían esclavos. Eso era lo que sucedía generalmente. Pero aquí en Malta no sucedió así, sino que tuvieron un recibimiento de parte de todo el pueblo de Malta, que dice que ¿cómo lo recibió? Dice, y los naturales. Cuando dice los naturales, la versión más antigua decía bárbaros. No está queriendo decir que eran como incivilizados, sino que simplemente que no hablaban el mismo idioma de ellos. Tenían otro idioma. Los naturales de la isla nos trataron con no poca humanidad. O sea, ellos tuvieron compasión de ellos. Dice, ¿por qué? Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. ¿Cuántos eran? Recordemos siempre. 276 personas. No es menor. No es que hayan hecho una llamita. Pensemos, muchas llamas, porque una llama no alcanza para 276 personas. Bueno, ellos entonces recibieron a estos náufragos, vieron quizá el barco, mira, hay un barco que está cayendo ahí, viene gente nadando, hagamos un fuego, porque estaba lloviendo, dice aquí. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, el problema de la navegación ya estamos a salvo, pero todavía hay dificultades. Todavía hay dificultades. Hay frío y hay lluvia. Justo que que estamos ahora en invierno, hay tiempo de frío, viene un poquito de lluvia más adelante, según. Exactamente, entonces estamos ad hoc con el tema. Estamos con frío. Pablo también estaba con frío. Porque recordemos que todos venían nadando de la playa, del mar. El mar no es muy calentito, que digamos. Sobre todo acá tampoco, no es muy calentito. Había frío. Pero Dios había concedido la vida a todos estos personajes y todos salieron sanos y salvos. Con frío, sí, dificultades, lo más probablemente, heridos algunos también, pero con vida, que eso es lo más importante. Entonces el recibimiento que tuvieron en Malta fue no de lo que se esperaría en ellos. Quizás ellos iban con miedo de que, ¿a dónde caímos aquí? ¿Qué nos van a hacer? Pero vieron que fueron bien recibidos, bien recibidos. Pero vamos a ver qué pasa. Hay un detalle de las personas de Malta. Ellos no eran cristianos. No eran cristianos. Eso es un buen detalle. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué están haciendo? Están siendo eh, amables, están siendo hospitalarios con los extranjeros que están cayendo en su playa. Pero no eran cristianos. Guardemos ese pensamiento en nuestra cabeza. ¿Qué sucedió? Dice entonces el versículo 3, y aquí vemos el corazón de Pablo, ¿sí o no? Habiendo recogido, perdón, Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Vemos el corazón de Pablo entonces siempre. Recordemos que él era prisionero. Lo más probable es que los prisioneros hayan estado con sus cadenas. Y él tuvo que nadar, o los prisioneros que estaban ahí también tuvieron que nadar, o en su tablita, llegar a la orilla, pero con sus cadenas, porque seguían siendo prisioneros. Recordemos que ellos pensaban, matemos a los presos para salvarnos nosotros, porque si no iban a morir ellos. Pero el centurión se los prohibió porque quería mantener la vida de Pablo. Entonces vemos el corazón de Pablo de servicio, a pesar de que él también estaba mojado, él también tenía frío, pero él hizo lo que su Señor también hizo cuando él vino a la tierra. Él dijo, yo no vengo a que me sirvan, sino que yo vengo a servir. Es el corazón que tiene Pablo. Pero ¿qué pasó? Porque Pablo es Pablo.
las tiene todas. Y dice, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Es quemado, Pablo. Está saliendo de una, sale otra. Pero todo es por algo, todo es por algo, todo es por algo. Hay algunos estudiosos que dicen que esto no es posible porque hoy en día no hay víboras venenosas en Malta, en esa isla que vimos. Pero el relato bíblico es verdadero. ¿Por qué? Porque vemos la reacción que tiene la gente cuando ve a Pablo con la víbora en su mano prendida. Porque ¿qué dicen ellos? Ah, se va a morir. Ellos ya tenían en la mente que había víboras venenosas en su isla. Que no hayan hoy en día no significa que hace 2000 años atrás hubieran, obviamente. Eso por si acaso alguien escucha por ahí, no, si no hay, yo estudié que no hay víboras. No, no hay hoy en día, pero en aquel tiempo sí había. Eso es un paréntesis. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Aquí vienen interpretaciones erróneas acerca de lo que está sucediendo. Interpretaciones erróneas. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente, que es lo que nos pasa a todos nosotros, ellos inmediatamente emitieron un juicio y dijeron, ah, porque por eso les digo, probablemente estaba con sus cadenas, y dijeron, ah, este es un homicida, y aquí está el karma aplicándose, porque como no murió en el agua, va a morir ahora aquí. Un juicio inmediato, sin siquiera haberle hablado a lo mejor a Pablo, sin conocerlo, sin saber nada de él, solo por el hecho de que una víbora lo mordió en su mano. Este es un homicida y la justicia, cuando dice aquí el versículo 4, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Cuando dice la justicia, ellos probablemente se estaban refiriendo a su diosa de la justicia, que tiene nombre, lo anoté aquí, Dike. Dike. Entonces, podemos entender entonces que una que no eran cristianos y otra que eran religiosos también de sus propios dioses. Entonces la diosa justicia no lo permitió que siguiera viviendo por ser un homicida. Y como les decía, esa es una impresión o una reacción que tenemos todos nosotros en nuestra naturaleza, emitir juicios así rápidamente, rápidamente, sin saber, sin entender, sin entrar en más detalle, ya determinamos ciertas cosas. Esto es así porque, no, porque yo veo que así, yo creo que así. Hasta que alguien nos dice otra cosa y ahí cambiamos de parecer. Entonces vamos a ver cómo ellos cambian tan rápido de su interpretación. De una interpretación errónea a otra interpretación errónea. Porque ¿qué pasó? Pasó que empezó a pasar el tiempo, quizá Pablo seguía echando leña al fuego, y no pasaba nada. Y vemos también la reacción de Pablo, que él no empezó a gritar, ¡ah, una culebra en mi mano! Porque a mí. No, dice, todo con tranquilidad. Con tranquilidad se sacudió la víbora y siguió haciendo lo que estaba haciendo, quizá. Y dice que los pobladores de aquel lugar empezaron a mirarlo, dice que por mucho tiempo, dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y ahora dijeron que era un dios. De una interpretación errónea, rápidamente pasamos a otra interpretación, pero también errónea.
porque no hay conocimiento más allá. Y esto nos recuerda que la naturaleza o las cosas que suceden naturalmente, eh, no son el juicio divino, no son el juicio divino. Podemos pensar, hay un terremoto en algún lugar, por ejemplo, ahora en Venezuela que hubo un gran terremoto, que ellos eran idólatras, podemos decir ejemplo. Por eso Dios les mandó eso. ¿Es así? No, no es así, no es así. La naturaleza es amoral, la naturaleza está y, y funciona así nomás. No son el juez de la humanidad, no son el juez de la humanidad. ¿Hay que ser respetuosos sí con la naturaleza? Obviamente que sí. Cuidadosos también. Eh, por ejemplo, si tenemos un fuego y no lo controlamos, hay una catástrofe, hay un incendio, por eso tenemos que ser muy cuidadosos también con esas cosas. Y incluso cosas que el hombre ha inventado que también son de la naturaleza, por ejemplo, la electricidad, porque los rayos salen en las nubes, de ahí está la historia de la electricidad que creó el hombre, o descubrió el hombre, no creó. También, si no la manejamos con cuidado, también podemos causar daños graves a través de la electricidad. Bueno, y así con cualquier cosa, el agua, etcétera. Pero no todos los desastres naturales son necesariamente juicio de Dios. Y tenemos en nuestra mente Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero ahí hubo juicio de Dios. Sí, pero él avisó antes, porque había pecado y él dijo, hay que destruir. No es que se destruyó Sodoma y Gomorra y alguien dijo, es que ellos se portaban mal. No, había anunciado antes Dios que iba a hacerlo así. Ahora, no hay que suponer que las personas que padecen en estas situaciones naturales son más pecadoras que los que escapan de esa situación. Y eso lo enseñó Jesús. Lo enseñó Jesús. Y estudiando esto, claro, nosotros estudiamos Lucas. Y ahí vimos cuando Jesús enseña acerca de esto. ¿Se acuerda? Recordemos un poquito. Lucas 13. Lucas 13. Vamos a leer 5 versículos y ahí nosotros vamos a aprender nuestra ampolleta inmediatamente. Dice, vamos a ver lo que sucedió. Lucas 13. 13, 13, 13. Después del 12. Del 1 al 5. ¿Ya? Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y él sigue hablando, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, un accidente natural, algo que no fue provocado. Bueno, de la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Podrían ellos haber pensado, les cayó la torre porque eran más malos, eran más pecadores y Dios hizo juicio con ellos. ¿Qué dice Jesús? Os digo, no. Antes, y de nuevo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, todos somos pecadores. No pensemos que aquellos que se salvan de situaciones de catástrofe, es que ellos eran mejores que los que padecieron ahí. Porque el Señor también lleva a su presencia a creyentes que fallecen ahí y se van con el Señor. Y eso no significa que haya emitido un juicio contra ellos. Eso es lo que está sucediendo aquí. No me había acordado de ese pasaje, pero estudiando pudimos recordar lo que Jesús había dicho. Lo más importante es el arrepentimiento, porque todos somos pecadores. No hay uno que, este es mejor, o este está más cerca de Dios, o este... No, todos somos pecadores.
todos. Bien, le decía entonces lo que sucedió con esta víbora. Pablo la sacude y ellos empiezan a decir que ahora es un dios. Interpretación entonces errónea las que están teniendo estos pobladores de Malta. Recordamos que pasó algo parecido en Listra. ¿Recuerdan? Que también lo consideraron dios. Este es Saturno. Ah, recordamos eso. Pero ahí fue al revés. Porque aquí primero pensaron que era un homicida y después que era un dios. Y acá en Listra pensaron que era un dios y después lo apedrearon. ¿Se acuerdan? Lo apedrearon, que quedó medio muerto y lo tuvieron que sacar arrastrado y todo eso, que ya lo estudiamos. Entonces acá fue al revés. Mire, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Este libro, si no lo encuentran, no importa, porque igual me cuesta encontrarlo. Yo los tengo aquí marcados porque, mire, incluso marcados se me pierde. Porque ellos malinterpretaron primero cuando la víbora se le prendió, dijeron esto es un homicida. Cuando ya no le hizo nada la víbora, ellos dijeron es un dios. O sea, este milagro, porque es un milagro que él haya estado vivo, fue malinterpretado. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Para que no cualquier milagro nos haga determinar un juicio erróneo. Vamos a ver por qué. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, está hablando de lo que va a suceder al final del tiempo, pero está diciendo algo que ocurre en los milagros. Si no tiene la lectura, escuche. Siguiendo del versículo 8, dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Qué terrible. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Por eso hay que tener mucho ojo, mucho ojo. No todos los milagros son correspondientes al Señor. No interpretemos erróneamente como los de Malta. Ahora, recordemos siempre, los de Malta no eran cristianos. Ya. Sigamos. ¿Qué pasó después? Dice el versículo 7. Vamos a ver cómo ocurre una sanidad pública. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal. Cuando dice hombre principal significa el gobernador o el enviado de Roma para Malta. Cuando dice el hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Recordamos a cuántas personas? 276 personas. Entonces, imaginémonos. Tiene un terreno, no, aquí metámoslo mientras nos organizamos en la isla para repartir a toda esta gente. ¿Cuántos días? 3 días. 276 personas. Significa gasto de agua, de luz, no. Pero significa gasto. No voy a repetir eso. Significa gasto que incurrió en Publio, pero él le dice solícitamente, nos hospedó solícitamente. Recordamos entonces que él no es cristiano. Por 3 días. Y aconteció, dice, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo. Enfermo de fiebre y de disentería. Qué terrible. Disentería es un problema, la guatita. Así que estaba deshidratado, sin fuerza, debilitado, y es una infección, por eso tenía fiebre. Hoy en día se podría curar fácilmente, pero en aquel tiempo no.
Y era algo terrible porque no había mucha medicina que pudiera curar aquel mal. Y dice que estaba en cama, o sea que ya estaba tan debilitado que ni siquiera podía levantarse. Y sabemos que la fiebre también a uno lo deja para abajo, sobre todo al hombre, que somos más laracos. Bueno, el padre Publio estaba ahí en cama, en cama. Pero, ¿qué hace Pablo? Dice, y aconteció que el padre Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Entre paréntesis, estudiando, probablemente esta fiebre era a causa de la leche de las cabras que están en Malta. Ahí ellos tenían un microbio que causaba esta enfermedad. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Quién sanó entonces al padre de Publio? El Señor. El Señor. Porque dice, después de haber orado. Pablo dependiendo del Señor. Siempre. Siempre. Dependiendo del Señor. Y también aplicando este don de sanidad porque impuso las manos y le sanó. Y no es sorprendente que lo que sucedió después haya sido lo normal. Cuando Jesús también sanaba, ¿qué pasaba con la gente? Se agolpaba. Ahora dice, hecho esto, la sanidad del Padre, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hay un detalle en toda esta historia que, bueno, de aquí ya pasaron 3 meses y viajan a Roma. Ese fue el paso por la isla de Malta. Hay un comentario o algo que Lucas está omitiendo aquí. ¿Se dieron cuenta? Él nunca dice, y Pablo predicó el Evangelio, y algunos creyeron. No está registrado. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero si escarbamos un poquito más, ¿Pablo habrá predicado o no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque los milagros, ¿qué eran? ¿Alguien dijo? Eran manifestaciones del poder de Dios para autenticar al mensajero que estaba ahí anunciando. Y como conocemos el corazón de Pablo, lo más probable, y podríamos decir, estamos seguros, de que sí hubo predicación. ¿Por qué Lucas no la escribió? No lo sabemos. Pero por esos detalles podemos decir de que sí, sí, Pablo predicó el Evangelio. ¿Por qué otro detalle más? ¿Cómo termina el versículo 10? Dice, los cuales también nos honraron. Ah, con muchas atenciones. Respuesta de amor hacia Pablo y los demás. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. También eso indica que probablemente algunos hayan recibido el mensaje de Pablo y hayan creído en el Señor. Por eso tiene esta muestra de amor hacia Pablo, sus acompañantes. Eso lo determinamos escarbando un poquito. Eso es lo que puede haber sucedido en aquel lugar. Ese es entonces el paso por Malta de nuestro querido Pablo, que ya estamos llegando al final de la historia de esta serie de libro de Hechos. Y quedamos con estas enseñanzas. Les dije que tuvieran en la mente, tenemos tiempo, sí. Tuviéramos en la mente cómo eran los de Malta que no eran cristianos, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos eran así? Porque ellos tenían hospitalidad. Dios se revela al hombre
porque Dios se revela al hombre, no, el hombre no busca a Dios. Dios se revela al hombre a través de una revelación general y una revelación especial. La revelación general está en la naturaleza. Dice allá en Génesis que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Tiene pensamiento, tiene inteligencia y puede hacer cosas que Dios también tiene emociones, etc. Pero hay una ley moral que Dios pone en todas las personas. Esa ley moral es la que hace decir, ah, no, esto está mal. Le mueve su conciencia. Le mueve su conciencia a decir cierto sentido de justicia. Para decir, alguien está robando, eso está mal. Alguien está matando a alguien, eso está mal. Alguien hizo algo bueno, eso está bien. Ese está, viene así de fábrica, digámoslo así, en el hombre. Y eso es lo que estamos viendo aquí en los personajes de Malta. Porque recordemos que Dios manda, recordemos a la iglesia, a que sean hospitalarios, a que reciban a los hermanos, a que atiendan a la gente, que sean servicial. Pero ellos no sabían eso. ¿Cómo entonces lo hacían? Hay un versículo ahí en Romanos cuando escribió Pablo también, para que nos quede un poquito más claro toda esta idea. Lo voy a leer en otra versión para que se entienda un poquito. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Estoy leyendo palabra de Dios para todo para que no diga, hermano, ¿qué está leyendo? Para que sea un poquito más fácil de entender. Y el último versículo, el versículo 27 de este mismo Romanos 2, dice, ustedes los judíos tienen la ley escrita y la circuncisión, están circuncidados, pero no obedecen la ley. Así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley, están demostrando que ustedes son culpables. Ellos no tienen la ley, pero tienen la ley esa que viene de fábrica, de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Que aún teniendo esa ley impresa, digámoslo así, de fábrica para que se entienda, no sirve para tener salvación. Porque Cristo es nuestra salvación. Cristo es el que salva. No esa ley que llevamos dentro como los malteses tenían hospitalidad, tenían esta bondad, esta compasión hacia aquellos que estaban en naufragio. Eso no significaba que iban a tener salvación por haber atendido a estas gentes. Y hoy en día es lo mismo, y lo hemos repetido muchas veces. A veces pensamos que hacer cosas buenas, eso está bien, y eso da puntos para el Señor. No, solo Cristo salva, solo Cristo redime, solo Cristo nos perdona nuestros pecados. Porque aunque tengamos esta ley moral en nuestra conciencia, no sirve para salvarnos, porque no hay nada que agrade al Señor que podamos hacer. Solo Cristo en nosotros. Preguntas. Pablo. Ah, Pablo. O comentario, duda, no sé. Ah, muy bien. Exacto. No hablaban ni griego ni latín. Algunos comentaristas dicen que probablemente Pablo, recordamos que Pablo sabía idiomas. Entonces, algunos comentaristas dicen que probablemente él podría haberles entendido. Pero son comentarios. No lo dicen. También.
Claro, no sabemos mucho de la historia de Publio, si vinieron a Roma y eligieron a alguien de ahí o lo mandaron, no sabemos, pero claro, puede haber sido que también haya traído y haya tenido el lenguaje de ellos y poder comunicarse con todas las personas que estaban ahí. Bien, buen detalle. ¿Algún otro comentario? Pregunta, dudas, quejas, dígalo. Ah, exacto. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Seguimos siendo hombres. Y obviamente si me está picando algo, tengo que sacarlo. Bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, la historia continúa porque todavía queda del capítulo 28. Todavía no llegamos a Roma. ¿Qué pasará en Roma? ¿Será bienvenido Pablo? ¿Cómo termina este capítulo? ¿Cómo termina este libro? ¿Qué pasa? No se pierda la próxima escuela dominical porque está muy interesante, muy interesante. Vamos a ver qué va a pasar. Si llega o no llega a Roma, qué pasa en Roma, cómo es recibido, hay hermanos allá, etcétera. Todo eso vamos a verlo los próximos domingos. Bien, oramos al Señor entonces. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, porque eh, vemos tantas verdades escritas. Están escritas para nosotros, para poder entender un poco más de ti, conocerte un poco más. Ayúdanos a que siempre haya en nosotros este deseo de buscarte, de escarbar en la escritura, de saber un poco más, para así tener este beneficio en nosotros, para ir creciendo, para ir conociéndote un poquito más. Gracias por todo lo enseñado a través de tu palabra y permite que haga vida en nosotros. Gracias, Señor. Bendice todo lo que se va a realizar de aquí en adelante para que todo sea para la gloria tuya. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.